El primero que nos vamos a encontrar acá, pues va a ser el hueso frontal. Entonces el hueso frontal se los voy a marcar acá con rojo. Todo este huesito que le estoy marcando en color rojo, ese es el hueso frontal. Este hueso frontal es un hueso impar y es un hueso simétrico. ¿Eso qué quiere decir? Si yo trazo una línea medio sagital y divido este hueso en dos mitades, me va a quedar una mitad derecha y una mitad izquierda. Y si yo comparo esa mitad derecha con esa mitad izquierda, pues van a ser totalmente iguales. Entonces, por eso que se dice que es un hueso simétrico. Y es impar porque solo vamos a encontrar uno solo. Listo. Entonces voy a mostrarles varias imágenes para poder observar ese hueso y pues las partecitas, sus accidentes óseos que vamos a encontrar allí. En este caso, pues el hueso frontal en esta imagen es de color azul. Entonces acá pues ya podemos identificar más los huesos del cráneo y de la cara. ¿Por qué? Porque ya están en colores, están bien delimitados, entonces podemos ubicarlos mucho mejor. Lo que no pasaba con las primeras imágenes que les di, que se veía un solo color, entonces ahí queda uno un poco perdido. Entonces con estas imágenes pues ya podemos estudiarlo de mejor forma. Bueno, igual, este hueso pues vamos a encontrar un punto central, una prominencia que se llama la glabela. Esta que está acá, esa sería la glabela. Y si trazamos una línea medio sagital, vamos a encontrar que acá el hueso frontal se me une con los huesos nasales. Y al unirse, se me va a formar un punto. Eso se llaman puntos craniométricos. Esos puntos craniométricos se utilizan para estudios antropométricos, se estudian también para realizar estudios fenotípicos, más que todo en genética, para hacer algún tipo de medidas. Ese punto craniométrico se llama la nación. Acá se lo estoy encerrando, la nación. Entonces hay más puntos craniométricos, pero entonces los vamos a ir viendo a medida de que veamos los diferentes huesos. En el hueso frontal también ¿Cómo se llama el punto craniométrico? la nación, mira, acá se lo encerré en color rojo, Ah, ya, ya nación. apareció. Sí, sí, es que por lo menos en unas clases, pues yo había dado estas mismas clases, yo las había dado, pero no tenía ningún nombre, entonces a veces no entendía muy bien la pronunciación porque son nombres un poco difíciles o a veces que uno nunca ha escuchado términos que nunca ha escuchado, entonces por eso decidí dejarle los nombres ahí para que ustedes puedan también ir mirando y escuchando, entonces de esa forma pues se aprende mejor. Profe, ¿ese libro es la neta? Sí, estas imágenes, todas las que les estoy pasando de acá en adelante son de la Nether, el libro que yo les pasé en PDF. Y la primera imagen que utilicé es de un libro que se llama Anatomía para Estudiantes, la Gray. También es bueno. Entonces, ese material de estudio, a medida que yo, por ahí tengo otros libros, pero es que como son algo pesados, pues no se los alcancé a subir. Pero que tenga un tiempito libre, les voy subiendo libros para que ustedes los tengan ahí en PDF. Bien, volví otra vez a la imagen donde está el frontal de color azul. Bueno, acá encontramos este otro orificio que es una escotadura. Pero cuando ya vamos a interponer lo que son los relieves, los tejidos blandos como ligamentos, tendones, músculos, fascias, se me convierte en un foramen, en un orificio. Entonces, ese se conoce como, lo pueden encontrar en algunos libros como foramen o escotadura supraorbitario. Ese, ese foramen, pues por ahí pues necesitamos aprendernos esos forámenes porque por ahí van a pasar ciertas estructuras nerviosas que vamos a ver más adelante. Igual, como es un hueso que es simétrico, pues vamos a encontrar otro foramen y también pues va a tener el mismo nombre. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el lado derecho, pues es lo mismo que está en el lado izquierdo.
Bien, acá arriba vamos a encontrar un arco superciliar. Bueno, ahí se la estoy dibujando. Este arco superciliar pues es más notorio en los hombres que en las mujeres. Y vamos a encontrar una cara orbitaria del hueso frontal. Esa cara orbitaria me va a ayudar a formar lo que es la órbita del ojo, donde se me va a alojar el globo ocular. Entonces acá en esta imagen pues se ve como si fuera plano, pero esta órbita es totalmente cóncavo, es un orificio que se me va a ir formando por los diferentes huesos. Entonces acá ya tenemos el primer huesito que es la cara orbitaria del hueso frontal, que es este que está acá. También vamos a encontrar las apófisis cigomáticas del hueso frontal, estas que les estoy acá encerrando en este cuadrito. Vamos a encontrar pues dos, porque es un hueso simétrico. Entonces se llaman apófisis cigomáticas del hueso frontal. ¿Por qué? Porque acá va a estar otra apófisis entonces sería la apófisis frontal del hueso cigomático. Entonces ahí es como un jueguito de palabras que se me combinan los huesos. Entonces así se define. Bueno, eso es lo que podemos ver en esta vista, en una vista anterior o de frente del hueso frontal. Ahora vamos a ver una vista lateral. ¿Ya cambié de imagen? Estamos en una Sí, vista profe. lateral. Listo. Bien, entonces ahí estamos en una vista lateral. En esa vista lateral vamos a observar, no vamos a observar tan muchas estructuras, casi las que ya hemos visto, que la glabela. Vamos a ubicar acá la escotadura o el agujero supraorbitario. Acá esta que viene siendo la apófisis cigomática del hueso frontal. Y acá pues me participa o me colabora en la formación de la fosa temporal, esta partecita que estoy marcando acá. Esa es la línea temporal superior. Entonces esa abarca todo lo que es el hueso frontal, el hueso parietal, y me forma esa fosa ahí. Entonces, esa fosa también pues la vamos a conocer porque más adelante ahí es donde se me va a insertar unos músculos que son epicranianos. Entonces esa partecita también la vamos a conocer. El hueso frontal, pues acá podemos observar que se me va a articular con este hueso verde, que es el parietal, se me va a articular con este hueso amarillo, que es el ala mayor del hueso esfenoides. Entonces se me articula con estos dos huesitos y se me va a articular con la apófisis frontal del hueso cigomático que está acá. Entonces esos serían los tres huesos que se me van a articular en una vista lateral. En una vista de frente, pues ya se me encontramos acá que se me articula también con el hueso nasal. Y acá pues vamos a poder observar otro punto craniométrico que se llama el terión. Y acá se los encierro en círculo. El terión. El terión. Entonces cuando encontramos un punto craniométrico quiere decir que es la unión de varios huesos. Entonces en este caso sería la unión de dos o más suturas. Entonces acá podemos ver que ese terión se me forma por la unión del hueso frontal, que es el azul, el ala mayor del esfenoides, el hueso parietal que está en verde y el hueso temporal que está en color rojo. Y se me forma este punto craniométrico. Entonces esta es como la parte más débil que tiene el cráneo. Por eso es cuando ustedes en un lenguaje coloquial dicen que de pronto si recibe un golpe en la sien, puede provocar la muerte. Y pues es verdad, ¿por qué? Porque acá esta parte, como acá se unen todos estos huesos, queda un poco débil el cráneo. Entonces un golpe a este nivel puede causar un daño muy grave. Y más porque debajo de estos huesos vamos a encontrar una arteria que se llama arteria meningia media. Entonces de pronto el hueso cuando se rompe, una astilla del mismo hueso puede romper esa arteria. Entonces por eso es que es una región un poco delicada. Bien, y pues vemos Profe, esta sutura. profe, Sí, cuénteme.
Perdón, es que, ¿cómo es que se llamaba la unión de los tres huesitos? ¿Cómo es que se llamaba ese pedazo? El terión, mira, acá está, acá se los encerré en círculo rojo. Se escribe Ah, con quedó P. un poquitico rápido. Profe, ¿y es la unión del hueso frontal, el hueso parietal y qué más? El hueso esfenoides, el ala mayor, y el hueso temporal. Así es que se me forma el terión y viene siendo otro punto craniométrico. Bueno, y acá pues vemos la sutura coronal. La sutura coronal es la que me va a unir el hueso frontal con el hueso parietal. Sutura coronal. O hay otras bibliografías también aparece como el nombre de sutura fronto biparietal. O sea, ahí ustedes van agarrando así cuando empecemos a ver las partes de articulaciones, ustedes se van a dar cuenta que entonces las articulaciones reciben los nombres de acuerdo a los huesos que se unan. Entonces es una forma de irlos estudiando y irse los aprendiendo. Una vez que ustedes ya se aprendan todos los huesos y dónde están ubicados, ya es más fácil ir identificando articulaciones. Bien, vamos a ver otra vista. Esta es una vista medio sagital. Entonces vamos a ver en una vista lateral, es una vista lateral y un corte sagital. Acá, ¿qué estructuras vamos a observar del hueso frontal? Seguimos con el hueso frontal todavía. Este que es el seno frontal. Ese seno frontal son cámaras de resonancia y son espacios aéreos que hay entre los huesos. Entonces los huesos no son totalmente macizos. En este caso, si unimos la otra mitad que nos falta, entonces nos va a quedar una cámara, un espacio vacío. Es una cámara de resonancia para los sonidos. Y cuando esa cámara se llena de líquido, es cuando se conoce la famosa sinusitis. Entonces, cuando se empieza a salir mucho líquido por las fosas nasales, entonces ese líquido se drena a través de la nasofaringe y la nariz. Acá hay unos huecos pequeñitos que comunican la nasofaringe con la nariz y entonces por eso es que empieza esa sinusitis. Cuando hay un cambio brusco de temperatura, cuando van de una ciudad de clima caliente a una fría, entonces eso sucede. Bueno, hay más senos, pero ahorita los vamos a identificar a medida que veamos todos los huesos. Entonces ese sería el primer seno. Y acá en una vista lateral, pues también podemos ver los surcos. Entonces podemos ver estos surcos que se me marcan. Y por esos surcos es por donde pasa la arteria meningia media. Entonces son impresiones que quedan de esos surcos. Entonces cuando nosotros vimos la parte de embriología, de la parte de osteología, pues ahí nos dimos cuenta de que el hueso en un principio es puro cartílago hialino. Entonces, por eso es que se me van marcando esos vasos sanguíneos. También hay unas marcas surcos que sirven para el paso de nervios. Entonces, por eso es que quedan esas marquitas ahí. Y después, ya cuando el hueso se osifica, pues siguen ahí, ya quedan osificados el hueso y se pueden ver esos surcos bien definidos. Bien, vamos a ver en una vista superior. Entonces, bueno, vamos a marcar acá por el número 1, una vista superior. Y este sería el mismo hueso, pero en una vista inferior, el número 2. Entonces, visto desde abajo, ahí le damos, simplemente lo que hacemos es darle vuelta al hueso y ya. El número 1, vamos a encontrar el hueso frontal. Entonces, va a estar acá. Y acá atrás, pues va a estar el hueso occipital, este que está en color morado. Y a los lados van a estar los parietales. Estos huesos son los que me van a formar la calvaria o techo. Entonces ahí participa, perdón, el hueso frontal. Y vamos a encontrar otro punto craniométrico que se llama el bregma. Bueno, ahí se los estoy encerrando en color rojo para que lo anoten. El bregma entonces es la unión de dos o más suturas. En este caso, pues viene siendo la sutura, esta sería la sutura coronal y esta sería la sutura sagital. Y ahí participan entonces el hueso frontal y los huesos parietales.
Y acá abajo se me forma otro punto craniométrico que se llama lambda. Entonces es la unión de las suturas. Entonces encontramos acá la sutura sagital y esta que está acá atrás, que es la sutura landoidea. Entonces mírenla acá, sutura landoidea, así se escribe. Entonces me forma ese otro punto craniométrico que se llama lambda. Eso sería en una vista superior la calvaria o techo. En una vista inferior, ¿qué estructuras podemos observar? Entonces vamos a poder observar lo mismo. Entonces acá aparecen los surcos, estos serían los surcos. Estos punticos que están acá se conocen como fositas. Entonces ustedes ya saben la definición de fositas. Entonces son fositas granulares. Esos son para las granulaciones aracnoideas. Acá está toda esta capa interna de la calvaria o techo va a estar en íntimo contacto con lo que son las meninges. Entonces las meninges son capas que me van a recubrir todo el encéfalo y la médula espinal. Entonces la capa más externa y la más gruesa y la más dura se llama la dura madre. Después sigue otra capita que se llama la aracnoides. Y después hay otra capita que es la pia madre, que es la más interna, que recubre todo, está más íntimamente adherida al encéfalo. Acá en el hueso frontal encontramos la cresta frontal. Esa cresta frontal sirve como punto de inserción de esa dura madre. Y encontramos acá un surco. Todo esto que viene acá, todo esto entre el hueso frontal y los parietales y el occipital, se llama un surco, surco para el seno sagital superior. Bueno, eso es las estructuras más importantes que vamos a poder identificar en esa vista. Bien. Bueno, acá ya pues eso sería todo lo del hueso frontal, no hay nada más. Profe, ¿puede volver un momentico la diapositiva? ¿Sí? ¿Cuál? La última que ¿Esta? estábamos viendo, donde estaban las dos, la número Bueno, uno y la número dos. la calvaria o techo. Listo, ahí ya la proyecté otra vez. Gracias, profe, ya. Bueno, listo. Bueno, eso sería todo lo relacionado con el hueso frontal, no tiene mayor inconveniente, ¿no? Bueno, vamos con otro hueso del cráneo. Vamos con los parietales, también no tienen ningún problema. Entonces, estos que están acá, en morado, todos los parietales son huesos pares, o sea, son dos huesitos. Son huesos asimétricos, ¿sí? Entonces, si yo trazo una línea medio sagital, me va a quedar también un lado derecho y un lado izquierdo, pero ustedes si se ponen a comparar, a diferencia del hueso frontal, pues el lado derecho y el lado izquierdo no van a ser iguales. Por eso son asimétricos. Bueno, en el parietal pues no hay muchas cosas que mostrar. Acá encontramos también la línea temporal inferior, esta que está acá, y que me ayuda a formar lo que es la fosa temporal. Y se me va a articular con el hueso frontal, se me va a articular con el ala mayor del hueso esfenoides, el que está en amarillo, se me va a articular con el hueso temporal, el que está en color rojo, y se me va a articular con el hueso occipital, el que está en color morado. Profe, perdón, ¿puedo repetir, por favor, las articulaciones con los huesos? Qué pena. Sí, claro. Entonces el hueso parietal se me va a unir con el hueso frontal, se me va a unir con el ala mayor del hueso esfenoides, el que está en color amarillito sería el ala mayor del hueso esfenoides, se me va a unir con el hueso temporal, el que está en color rojo, y se me va a unir con el hueso occipital. Gracias, profe. Bien.
Bueno, vamos a ver otra vista. Esta sería una vista interna. Acá pues podemos observar los surcos. También los vamos a encontrar en el hueso parietal. Podrían surcos. Y acá pues podemos ver que entre los dos huesos parietales se me va a formar la sutura sagital. Entonces los dos huesos parietales se unen y forman la sutura sagital. O interbiparietal, también se conoce con ese nombre. Y hoy también se me van a unir los huesos parietales con el occipital para formar, entonces ya saben, la sutura landoidea, esta que está acá. Esta sutura sería la landoidea. Entonces se puede ver una vista inferior, una vista superior. Bueno, estos serían los parietales, tampoco tienen mayor inconveniente. Este hueso que les voy a mostrar sí es algo complejo. Se llama el hueso temporal. Este hueso temporal es un hueso par y es un hueso asimétrico. Entonces lo mismo, si trazamos una línea medio sagital y dividimos el hueso en dos mitades, me va a quedar una derecha y una izquierda. Pero si las comparamos no van a ser totalmente iguales, van a ser muy diferentes. Entonces por eso es un hueso par y es asimétrico. Bien, vamos a ver, bueno, en esta imagen, vamos a borrar acá todo esto. Bien, entonces el hueso temporal es el que encontramos en color rojo, en esta imagen, en esta vista lateral. El hueso temporal para su estudio lo vamos a dividir en tres partes, en una porción escamosa. Entonces todo esto viene siendo una porción escamosa. Todo esto que les marco. Y esta otra partecita viene siendo una porción mastoidea. Y la otra parte pues la vamos a ver en su parte interna. Ahorita que les muestro una vista interna pues vamos a ver su porción petrosa. Entonces ya saben, porción escamosa, porción mastoidea y en una cara interna, en una vista interna, una porción petrosa. En esta vista, ¿qué podemos observar? Entonces vamos a observar, bueno, vamos a borrar acá para no confundirnos. Bueno, lo primero que más sobresale es este, que es el conducto auditivo externo. Este sería el conducto auditivo externo del hueso temporal. Esta puntica que vemos acá sería la apófisis estiloides del hueso temporal. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque apófisis estiloides también vamos a encontrar en el cúbito y en el radio. Entonces en una evaluación, si les llega a salir esta partecita, entonces ustedes describen apófisis estiloides del hueso temporal, o si el del radio o del cúbito, depende del hueso que sea. Bien, vamos a encontrar esta que es una apófisis cigomática del hueso temporal, y esta sería una apófisis temporal del hueso cigomático. Entonces pasa casi lo mismo que con el hueso frontal y cigomático. Entonces con las apófisis. Estas dos apófisis se me unen, acá les estoy marcando, estas dos apófisis se unen y me forman un arco que se llama arco cigomático. Ahorita en otra vista pues lo vamos a ver, observar mucho mejor. Profe, qué pena, ¿me repite el nombre de las dos apófisis? Sí, entonces encontramos la primera apófisis, que es la apófisis temporal, que queda acá en el hueso cigomático. Y la otra apófisis es la apófisis cigomática, que queda en el hueso temporal. Entonces es como un juego de palabras, ¿sí? Entonces se invierte una cosa y así, entonces como ir jugando con los huesos del cráneo. Y acá pues se me marcan otros surcos. Estos surcos pues ya son para vasos sanguíneos externos. Ese es un surco para la arteria temporal profunda posterior. Entonces ya serían para arterias superficiales. Bien, eso es una vista, en una vista lateral, el hueso temporal. Vamos a ver otra vista. Esta sería una vista interna. Entonces acá ya podemos observar la porción petrosa. Todo esto que está acá sería la porción petrosa. Esa porción petrosa
En la práctica, cuando nosotros miramos el cráneo en una vista superior, podemos ver que tiene forma de una montaña. Entonces, por eso es que recibe ese nombre. En eso, esa montaña se conoce como el peñasco del hueso temporal. Todo eso sería el peñasco del hueso temporal y recibe ese nombre. Bueno, acá vamos a encontrar el surco del seno petroso superior. Entonces ya surco es esta partecita que está acá. Este sería la abertura del conductillo vestibular, es un conducto muy pequeño. Y esta sería el conducto auditivo interno. Entonces, por ese conducto auditivo interno, pues lo vamos a estudiar bastante porque por ahí es donde van a ingresar el séptimo y el octavo par craneal. El séptimo es el nervio facial y el octavo es el nervio vestíbulo-coclear. Entonces, esos dos nerviositos los vamos a estudiar bastante. Y además de eso, el hueso temporal es el que me va a albergar todo el sistema auditivo. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar toda la parte auditiva del interior de ese huesito. Y en el interior de ese hueso temporal, pues vamos a encontrar tres huesecillos, que es el yunque, el martillo y el estribo. Entonces, en todas las bibliografías ustedes siempre encuentran que el cráneo tiene 8 huesos, pero es que no cuentan el yunque, el martillo y el estribo, si no tuviese 11. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Entonces son tres huesecillos que se encuentran ubicados dentro del hueso temporal y son los huesitos más pequeños que tiene el cuerpo humano. El yunque, el martillo y el estribo. Bueno, esas serían las partes que vemos ahí de ese hueso temporal. Ahora, en una vista inferior, ya cambié de imagen. Estamos viendo una vista inferior del cráneo. Bueno, entonces acá sí podemos ver bien lo que es el arco cigomático, que se me forma por las dos apófisis. Entonces sí se puede identificar bien el arco y las dos apófisis de los dos huesos, del cigomático y del temporal. Podemos observar la fosa mandibular. Perdón. Borramos. Esta sería la fosa mandibular. Entonces acá es donde se me va a formar la articulación ATM, articulación temporomandibular. Entonces ahí hay una cabeza condilar de la mandíbula. Entonces ahí es donde se me articula la mandíbula. Entonces la mandíbula es el único hueso de la cara que va a tener movimiento. De resto todos los huesos, tanto del cráneo como de la cara, no presentan ningún tipo de movimiento. Este sería el conducto auditivo externo y esta apófisis que ustedes se la palpan en la parte posterior de su oreja, en la parte posterior inferior de su oreja, hay un huesito que sobresale ahí. Esa es la apófisis mastoides del hueso temporal. Y esta sería la apófisis estiloides, que ya se las había mostrado, que tiene forma como de una aguja, entonces esa sería la apófisis estiloides del hueso temporal. Y este sería el conducto carotidio. Ese conducto carotidio, pues también pasan otros pares craneales que ya vamos a ver más adelante. Y entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, vamos a encontrar otro foramen que está acá, que se llama foramen estilomastoideo. Y vamos a encontrar un surco, que es un surco occipital para la arteria occipital. Surquito, acá en esta parte. Y para el músculo gástrico, también vamos a encontrar una escotadura detrás de la apófisis mastoides. Bueno, esas serían las partes más importantes que vamos a observar del hueso temporal. Entonces ya es un hueso que ya es un poquito más complejo que los otros. Tiene muchas partes. Listo, entonces ya llevamos esos huesitos del cráneo. Vamos a estudiar ahora el esfenoides. El esfenoides es el que está acá en color amarillo. Este sería el esfenoides. El esfenoides también es un hueso impar y es un hueso asimétrico. Entonces lo mismo, si trazamos una línea medio sagital y dividimos este hueso en dos, me queda una parte derecha y una parte izquierda,
y las dos partes vienen siendo totalmente iguales. Bueno, entonces ahí no sería simétrico, ahí me equivoqué yo, ahí sería simétrico, ¿no? Corrijamos ahí esa partecita. Entonces el hueso esfenoides es un hueso impar y es simétrico. Es simétrico porque si lo dividimos por la mitad, las comparamos, las dos mitades van a ser totalmente iguales. Entonces es simétrico. Bien, vamos a estudiarlo en esta imagen. Entonces en una vista frontal, bueno, todo lo que está en color amarillo, de acá en adelante, hace parte del hueso esfenoides. Acá alcanzamos a observar el ala mayor, que encuentra en la cara, en una vista lateral se ve mejor, el ala mayor del hueso esfenoides. Y en la órbita, entonces la órbita del ojo, todo esto que está acá sería la órbita del ojo, podemos observar que también hay color amarillo, entonces también pertenece al hueso esfenoides. Y el hueso esfenoides pues participa también en la formación de la órbita del globo ocular. Vamos a encontrar entonces acá, esta que está más pequeñita sería el ala menor del hueso esfenoides y la más grande sería el ala mayor del hueso esfenoides. Entonces serían las caras orbitarias del hueso esfenoides. Bueno, Profe, ¿me podría repetir eso que dijo que el esfenoides participa en la formación de qué? bien, entonces el esfenoides va a participar en la formación de la órbita del globo ocular. Entonces todo lo que está acá, todo esto sería la órbita. Y dentro de esa órbita, pues se me va a alojar lo que es el ojo como tal. Entonces el ojo se conoce como globo ocular. Bien, esa es una vista en una vista anterior, en una vista lateral. Entonces ese hueso esfenoides, el ala mayor, lo vamos a encontrar acá, todo lo que está en color amarillo. Y se me va a articular con el hueso frontal, se me va a articular acá con el hueso parietal, se me va a articular con el hueso temporal, en esta vista. Bien. Ahora, en una vista sagital, en un corte sagital, vamos a borrar todo esto. Bien, ahí ya estamos en una vista lateral en un corte sagital. Si no les aparece, me avisan, por favor. Entonces, en este corte que Sí, vamos profe. a poder... Ah, listo. Entonces, en este corte que podemos observar, el ala, todo lo que está en amarillo, ya acuérdense que todo lo que está en amarillo es el esfenoides. Podemos observar el ala mayor del esfenoides, todo esto es el ala mayor, y esto que está acá pequeñito sería el ala menor del esfenoides. Vamos a observar también la silla turca. Esa silla turca es importantísima porque allí es donde se me va a alojar lo que es la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Hipófisis o pituitaria es lo mismo. Y esa glándula es la que me va a controlar otras glándulas del cuerpo humano. Entonces, cuando hay una alteración de esta glándula, se me van a alterar otras glándulas en el cuerpo humano. La principal función es la del crecimiento. Entonces, cuando las personas quedan de estatura muy baja, acromegalia se llama, entonces quiere decir que hay algún problema con esa hipófisis y además van a tener otros problemas con la tiroides, con la glándula suprarrenal, porque ella me va a controlar y me va a dirigir esas otras glándulas. Y acá en esta parte se me va a formar otro seno, que se llama el seno esfenoidal, porque queda en el hueso esfenoides, entonces así se llama, seno esfenoidal. Igual que este otro que ya les había mostrado, que es el seno frontal. Entonces esos senos son, ya les había dicho la definición, que son espacios aéreos, son espacios de resonancia. Entonces ahí encontramos ese otro seno, seno esfenoidal. Y acá abajo vamos a encontrar lo que son las apófisis pterigoides. Entonces hay una apófisis pterigoides, una lateral y una medial. Y en toda la puntica de esas apófisis pterigoides van a tener un gancho, que se llama pues gancho de la apófisis pterigoides. Así se escribe pterigoides.
Entonces acá solo vemos dos apófisis pterigoides, una lateral y una medial. ¿Por qué? Porque este es un corte sagital. Entonces, si unimos las dos partes del cráneo, pues me van a quedar las cuatro apófisis pterigoides. Ahorita en una vista inferior, pues se puede observar mejor. Acá en esta Profe, vista. una pregunta, ¿ese gancho qué función tiene? Bueno, el gancho de la apófisis pterigoides, ahí es donde van a pasar tejidos, punto de inserción de tejidos blandos y más que todo de la parte de fascias musculares y de músculos. Pero ya vienen siendo músculos de la región suprayoidea y músculos de la región lingual. Pero entonces más adelantico cuando veamos los músculos vamos a entender qué partes se me insertan en todos estos relieves óseos. Porque su pregunta está muy bien formulada. ¿Por qué? Porque todos estos relieves óseos, allí se me van a insertar ligamentos, se me van a insertar fascias, se me van a insertar músculos. Pero entonces no nos adelantemos a ese tema. ¿Por qué? Porque entonces se nos vuelve como todo más complejo. Entonces la idea es que ustedes vayan conociendo esos accidentes óseos y más adelante sí ir mirando qué es lo que se inserta en cada accidente óseo. Bien, entonces lo que está en color amarillo, todo lo que está en color amarillo en esta vista inferior sería el hueso esfenoides. Y ustedes pueden ver que acá en el centro se me mete un huesito de color morado, que es el vómer. Entonces el hueso esfenoides, pues ya en esta vista, ya pudiéndolo ver mejor, y hacemos una línea medio sagital por todo el centro. Entonces todo lo que está en este lado derecho va a ser lo mismo que está en este lado izquierdo. Entonces es igual. Entonces por eso es que el hueso esfenoide tiene forma de mariposa. Bueno, y acá pues sí vamos a poder observar las láminas de lo que son las apófisis pterigoides. Y acá está el ganchito de la apófisis pterigoides. Esta sería medial porque se acerca más a esta línea media. Y esta sería la otra lámina que sería lateral. ¿Por qué? Porque se me aleja de esta línea media. Bien, acá podemos ver algunos forámenes. Este es el foramen oval. Entonces, pues ya más adelante, pues vamos a conocer qué es lo que pasa por allí, por ese foramen oval. Este pequeñito que viene siendo el foramen espinoso, es un foramen muy pequeñito. Entonces, esas son las partes que vamos a poder observar. Esta sería el ala mayor. Ahí se alcanza a ver todo esto que está acá. Sería el ala mayor. El ala menor ya tocaría verla en una vista superior. Entonces ahí ya se nos desaparece esa ala menor. Y pues acá vemos cómo se forma la órbita. Entonces acá participa lo que es la cara orbitaria del ala mayor de huesos esfenoides, la cara orbitaria del ala menor del hueso esfenoides. Este es el conducto óptico. Esta es la fisura orbitaria superior que me divide las dos alas, la ala mayor y la ala menor del hueso esfenoides. Bueno, listo. Eso sería ya el esfenoides. Ahora, otro huesito del cráneo, el occipital, el que está acá atrás. Entonces, el occipital es un hueso impar y es un hueso que es. Entonces, ese hueso es simétrico, ¿sí? Entonces, si trazamos una línea medio sagital, nos va a quedar dos partes, una derecha y una izquierda. Y si las comparamos, pues van a ser iguales. Entonces, por eso es simétrico. Bueno, vamos a ver algunas partecitas del hueso occipital. Entonces, acá la que podemos observar es la protuberancia occipital externa. Esa es la que ustedes se pueden palpar en la parte posterior de su cabeza, por encima de la nuca. Entonces, el cráneo tiene esos accidentes óseos. Entonces, totalmente normales. Uno pensaría que el cráneo uno es liso, pero no. El cráneo tiene muchas
muchos accidentes óseos. El occipital pues se me va a articular con lo que es el hueso parietal, este que está en verde, el temporal, que está en rojo, y ahorita vamos a ver otro hueso que se me articula en una vista inferior. Acá con el esfenoides, entonces también, acá esta partecita se me articula con el esfenoides. Entonces el hueso occipital en una vista sagital, estamos viendo ahora una vista sagital, un corte sagital en una vista lateral. Entonces acá podemos ver surcos que se me van a marcar en la parte interna, que es el surco del seno transverso. Y acá es donde se me van a formar unas fosas, que se llaman fosas cerebelosas. Y este que es un conducto del nervio hipogloso. Bueno, ahí ya el mismo conducto delató quién pasa por ahí. Entonces pasa pues el nervio hipogloso, que es el último par craneal. Entonces los pares craneales también los vamos, ahorita más adelante los vamos a estudiar. También forma parte del hueso occipital de la calvaria o del techo. Y acá vemos una vista inferior donde vamos a encontrar pues la mayor cantidad de estructuras. Bueno, las más importantes. Esta partecita que se me articula con el hueso esfenoides y también parte del hueso temporal se llama la porción basilar. Todo esto sería la porción basilar del hueso esfenoides. Y acá vamos a encontrar cóndilos. Estos cóndilos también pues van a ser muy importantes. Acá hay otro cóndilo. Estos cóndilos son muy importantes porque acá es donde se me van a articular con la primera vértebra, que se llama el atlas. Entonces, estos cóndilos sirven de punto de articulación para la primera vértebra. Este agujero que está acá grande, pues se llama el agujero magno. El agujero magno, entonces por ahí es donde va a pasar lo que es la médula oblongada, que le va a dar paso a la médula espinal. Y acá es donde se me marcan todos estos surcos para formar lo que son las fosas cerebelosas en estos espacios. Entonces todo esto acá serían las fosas cerebelosas. Y acá quedaría la protuberancia occipital externa, la que les mostré hace un momentico. Y este otro que les mostré hace un momentico, que es el conducto del nervio hipogloso, este que está acá encima. Porque el que está abajo es el conducto conducto y fosas condilios. Bueno, entonces cuando uno ve el cráneo así en esta vista, y más cuando se está en la parte presencial y en la práctica, pues el estudiante agarra el cráneo y se pega un susto, porque es que el cráneo en una vista inferior tiene demasiadas cosas para estudiar. Pero entonces yo les estoy mostrando y les estoy guiando las cosas más importantes que debemos aprendernos. Bueno, listo, entonces ya tenemos... Profe, Sí, cuénteme. profe, ¿cómo es que se llama la fosa donde se articula con la columna vertebral? Con la médula espinal, que no la escuché bien. Ah, sí. Entonces se llama el agujero magno. Entonces este agujero, el agujero más grande que está en el hueso occipital, se llama el agujero magno y ese es el que me va a dar paso a la médula oblongada, porque primero es médula oblongada y después me le da paso a la médula espinal, o sea, están muy unidas las dos, médula oblongada y después me da paso a lo que es la médula espinal. Bueno, ya vimos todos los huesos del cráneo, ahora vamos a pasar a ver todos los huesos de la cara. Entonces los huesos de la cara pues ya no son tan complejos como los del cráneo, ya son un poquito más fáciles de estudiar. Bueno, vamos a empezar con los lungis o hueso lagrimal, este hueso pequeñito que está acá. Entonces es un hueso par. Acá también lo podemos observar en esta imagen, borremos estas entradas. El hueso lagrimal
está acá, dentro de la órbita del ojo. Es un hueso muy pequeñito, es un hueso par y es asimétrico. Bien, entonces ahí ya tenemos el primer huesito. El otro huesito que vamos a encontrar son los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Entonces también son huesos pares y son asimétricos, son estos dos que están acá. Se me van a articular en su parte superior con el hueso frontal, se me van a articular a los lados con el hueso maxilar. Esas van a ser sus articulaciones. Bueno, encontramos ahora los huesos maxilar. Entonces los huesos maxilares, trazamos una línea medio sagital y vamos a encontrar dos huesos que son asimétricos. Entonces acá en este dibujo vamos a encontrar el hueso maxilar en color verde. Todo lo que está en color verde hace parte del hueso maxilar, incluyendo esta cara orbitaria del hueso maxilar. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, y acá les estoy dibujando. Cara orbitaria. Entonces esta partecita de acá también hace parte del hueso maxilar y contribuye a la formación de la órbita del ojo. Entonces ya tenemos el hueso frontal, el hueso esfenoides y el hueso maxilar que participan y contribuyen a la formación de la órbita para que se me aloje allí lo que es el globo ocular. Bueno, vamos a encontrar en el maxilar estos forámenes que se llaman forámenes infraorbitarios. Y además encontramos que en el maxilar se me van a alojar los dientes a través de las apófisis alveolares. Estas apófisis alveolares son como otro tipo de articulaciones que se me forman acá. Y va a contener todos los dientes superiores. Bueno, y se me va a articular entonces con lo que es el hueso cigomático. Acá vemos esta sutura. Acá también vemos cómo se me articula con el hueso cigomático, toda esta parte. Y acá vemos cómo se me va a articular con el hueso lagrimal. Bueno, esta espina que sobresale en el hueso maxilar se llama espina nasal anterior. Listo, eso sería lo del huesito maxilar. Bien, ahora vamos con la mandíbula. No, vamos primero con el hueso cigomático. Entonces el hueso cigomático también es un hueso que es par y es asimétrico. Bien, vamos a estudiarlo acá en esta otra imagen. Vamos a borrar estas entradas. Profe, que pero una pregunta. ¿Los maxilares es par asimétrico? Sí, son huesos pares y son asimétricos. Entonces, ¿por qué? Yo trazo una Gracias. línea, sí, entonces trazo una línea acá, entonces me queda un maxilar derecho, un maxilar izquierdo. Pero si yo trazo otra línea acá, entonces la parte derecha y la izquierda no van a ser totalmente iguales, son diferentes. Por eso se dice que son asimétricos. Bien, ahora sí vamos con el hueso cigomático. Entonces el hueso cigomático en esta imagen, pues ya la cambié en una vista anterior del cráneo. Lo encontramos en color anaranjado. Bueno, encontramos la apófisis frontal del hueso cigomático, esta que está acá. Encontramos el agujero cigomático facial, es muy pequeñito. Y acá atrás encontramos la apófisis temporal, que es la que se me va a articular con la apófisis cigomática para formar el arco cigomático. Y se me encuentra articulado con lo que es el hueso frontal, el esfenoides y el hueso maxilar. Bien. Bueno, eso sería todo lo del hueso cigomático. Bien, ahora sí entonces vamos con el vómer. Vómer acá en esta vista, este que le estoy encerrando en este circulito.
Es un hueso muy pequeño y además ni lo marcaron en esta imagen. Vamos a ver en esta otra imagen. Bueno, borremos acá. Bueno, acá sí lo marcaron. El vómer participa en la formación del tabique nasal. Sí, cuénteme. No, diré que no miraba porque no me había pasado la imagen, pero ya. Ah, listo. Sí, cualquier cosa, si no pasa la imagen o se queda congelada, me avisa. Porque de pronto toca reiniciar la plataforma para que cambien las imágenes, porque a veces se quedan pegadas ahí en una sola imagen y uno habla de diferentes imágenes y solo aparece una. Entonces, está bien que me avisen, por favor, si se queda congelada la imagen. Bueno, el vómer forma parte del tabique nasal, esta partecita pequeñita, que se me articula con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Ah, ese nos hizo falta, ¿no? Huesos del cráneo, ¿no? Ahorita lo estudiamos. El vómer. Bien, vamos a ver esta vista. Bueno, ahí ya cambié de imagen. Es una vista lateral, un corte sagital. Voy a dibujarles cuál sería el vómer acá. Acá sí se alcanza a ver casi todo el vómer. Listo. Ese sería el vómer. El de color rosado. Bueno, es un hueso impar. Bueno, y por ser hueso impar, ¿ustedes qué creen? ¿Que es asimétrico o es simétrico ese hueso? Asimétrico, profe. Ujú. Exactamente. Entonces ya entendieron que es simétrico y asimétrico. Muy bien. Bien, entonces, bueno, ese sería el vómer. Ahora sí, retrocedamos y estudiemos el que nos hacía falta, el esmoides, ¿no? El esmoides es un hueso que pertenece al cráneo. Ese nos hizo falta. Bueno, cuando ustedes vean que me hace falta algo, ustedes me dicen, profe, como que le hizo falta esta partecita para yo acordarme. Acá el hueso esmoides es un poco difícil de identificar, es el que aparece en color verde. Entonces, esto sería vómer y esto sería vómer. Esa sería en esa imagen. En esta imagen, ¿qué partes del hueso etmoides encontramos? Bien, entonces el etmoides encontramos. Esta sería la lámina orbitaria. Entonces todo lo que está en color gris sería el etmoides. Entonces encontramos la lámina orbitaria del hueso etmoides. Encontramos la lámina perpendicular que sería esta, que me forma el tabique nasal del hueso etmoides. Encontraríamos los cornetes o conchas nasales medias. Más arriba, en un corte más profundo, se pueden ver los cornetes o conchas nasales superiores. Todo esto que les estoy hablando pertenece al hueso etmoides. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este huesito también participa en la formación de la órbita del ojo. En esta imagen no podemos observar mucho el etmoides. Acá sí. Esta sería una vista lateral, un corte sagital. Bueno, acá vemos, en este corte vemos del hueso etmoides, vamos a encontrar la crista galli. Esta tiene forma como de aleta de tiburón, sobresale ahí. Entonces, cuando hacemos un corte y quitamos la calota o el techo del cráneo para estudiar su parte interna, podemos observar la crista galli. Este corte se hace desde la glabela. Entonces la glabela queda ubicada más o menos a este punto y de la protuberancia occipital externa, que sea un corte perfecto para estudiar la parte anatómica interna de la base del cráneo. Entonces hacemos ese corte así. Vamos a encontrar la lámina cribosa. Esa lámina cribosa se llama cribosa porque está llena de puros orificios, unos orificios muy pequeños, lámina cribosa. Y vamos a encontrar la lámina perpendicular del hueso etmoides. Todo esto sería parte de la lámina perpendicular y es la que me forma lo que es el tabique nasal. Bien, ahora sí, vamos a ver otra vista. En esta sería una vista superior. ¿Dónde estaría ubicado el hueso etmoides? Entre los huesos
entre los huesos frontales, entre los dos huesos frontales. Ahí estaría metido el hueso esmoides y acá sí podemos ver la lámina cribosa que está perforada por muchos puntos. Y acá encima vemos la crista Gacci. Entonces ese sería en una vista superior donde se observa la base o el suelo del cráneo. Bien, ahora sí, ya vimos Profe, ahora sí todos los huesos del cráneo, digamos con los huesos de la cara. ¿Sí? ¿Que tiene una pregunta? sí, profe, el hueso esmoides impar también, ¿verdad? Y asimétrico. Sí, el hueso esmoides es un hueso impar y es asimétrico. Muy bien. Bueno, vamos con, ahora sí, retomemos otra vez los huesos de la cara. Bien, entonces ya hablamos del cigomático. Ahora hablemos de, estábamos hablando del hueso Vomer, ya como que lo vimos todo, ¿no? El hueso Vomer, pues también es un hueso impar y es asimétrico. Ahora vamos a ver la mandíbula. Bien, entonces la mandíbula, bueno, acá pues tengo un dibujo de la mandíbula solamente. Bien, esta sería la mandíbula en una sola vista. Entonces, esta partecita, esta cabeza, es la que se me va a articular, se llama apófisis condilar. Con esta partecita del hueso temporal, acá está, acá se ve esta partecita de acá, que sería la fosa mandibular del hueso temporal. Entonces ahí es donde se me forma la articulación ATM. La mandíbula para su estudio pues la vamos a dividir en dos partes grandes. Todo esto que viene siendo la rama y todo esto viene siendo el cuerpo. Entonces en esas dos partes grandes es que vamos a dividir la mandíbula. Y ya unas partes muy pequeñas que más adelante las necesitamos aprender y estudiar, como son estas que son las espinas mentonianas. Esta que es la línea miloioidea. Esa línea miloioidea me separa lo que es la fosa sublingual. Acá va a estar alojada lo que es la lengua. Y acá está la fosa submandibular. Además de eso, vamos a encontrar este agujero que se llama agujero mandibular. Y acá estaría la escotadura mandibular, acá arriba, y la apófisis coronoides. Entonces esas partecitas, y acá este otro foramen, que se llama foramen mentoniano. Este foramen mentoniano también nos tenemos que aprenderlo. Entonces estas serían como tal las partes que me van a formar la mandíbula. Además de eso, los alvéolos dentarios, que es donde se me van a alojar todos los dientes inferiores. Bueno, eso sería la mandíbula. Listo. ¿Qué otro huesito de la cara nos hace falta por estudiar? Los palatinos, ¿no es cierto? Bien, vamos a borrar acá. Bien, huesos palatinos. Entonces el hueso palatino es este huesito que está acá en color rosado. Todo esto hace parte de los huesos palatinos. En los huesos palatinos, pues vamos a encontrar una lámina horizontal, que es esta. Estas dos láminas horizontales me forman lo que es como tal, los huesos palatinos son huesos pares y son huesos asimétricos. Acá encontramos el agujero palatino mayor, que es el que se alcanza a ver más. Más abajito está la apófisis piramidal, que sobresale un poquito. Es un hueso muy pequeño, no es que sea que usted lo pueda distinguir muy bien. Y agujeros palatinos menores que están abajo de los mayores y son un poquito más pequeños. Y encontramos la espina nasal posterior. Eso sería todo lo del hueso palatino, no es más. De pronto en otra vista, en esta vista lateral, pues el hueso palatino solo sería esta pequeña parte. Acá. Eso sería lo del hueso palatino.
Bien, ¿qué hueso nos hace falta de la cara? ¿Ya terminamos o nos hace falta otro huesito por estudiar? Profe, ¿vamos los cornetes? Ah, los cornetes. Muy bien, muchas gracias por acordarnos. Bien, entonces los cornetes nasales inferiores son estos dos, o conchas. Bien, estos dos cornetes nasales inferiores. Listo, entonces son huesos pares y son huesos asimétricos. Listo, creo que ahora sí ya terminamos todos los huesos del cráneo y de la cara, ¿no es cierto? Profe, ya nos terminamos. Bien, listo. Entonces, la órbita ya está constituida. Ya sabemos que está constituida por una cara orbitaria del hueso frontal. Está constituida por una cara orbitaria del ala mayor y el ala menor del hueso esfenoides. Está constituida por una cara orbitaria del hueso cigomático, que esa sí nos hacía falta. Está toda esta partecita de acá. Entonces sería la cara orbitaria del hueso cigomático. Y acá encontramos la apófisis orbitaria del hueso palatino, este pequeñito. Entonces ahí también llega el hueso palatino, ayudará a contribuir a la formación de esa órbita. Y el hueso etmoides. Entonces sería la lámina orbitaria del hueso etmoides, este que está en color gris. Toda esta partecita. Bien, esa sería la órbita del ojo. Bien, ahora la base o el suelo. Entonces también cuando miramos el cráneo en esta posición, pues siempre nos da algo de susto. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas partes. Y acá pues la ventaja es que podemos estudiarla y los huesos están en colores, entonces podemos diferenciarla muy bien. Pero cuando agarramos el cráneo en esta vista, en una vista superior, en el techo y su calota, podemos observar la base del cráneo. Y en anatomía, para estudiar esa base del cráneo, la vamos a dividir en tres partes. En una fosa craneal anterior, que es esta, en una fosa craneal media y en una fosa craneal posterior. ¿Cómo sabemos si es fosa craneal anterior, media y posterior? Vamos a trazar unas líneas imaginarias. Esas líneas imaginarias ustedes las ven acá coloreadas de puntos, unas líneas punteadas. Entonces la primera línea imaginaria me va a separar la fosa craneal anterior de la media. Entonces ustedes llegan y dicen, bueno, la primera línea va a pasar por el borde posterior del ala menor del hueso esfenoides, pasa por las apófisis clinoides anteriores, pasa también por el borde anterior del conducto o del foramen óptico y pasa por el borde anterior de la astilla turca. Entonces ahí se me formó esa primera línea divisoria y esa línea me va a dividir lo que es la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Ahora vamos a trazar otra línea imaginaria para dividir lo que es la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. Vamos entonces a trazar una línea imaginaria por todo el borde superior del peñasco del hueso temporal. Borde superior del hueso del peñasco del temporal, que se acuerdan que yo les dije que tenía forma de, si lo vemos así en la realidad, tiene forma de una montaña. Esa sería la montaña y sería todo el filo de la montaña. Sería el borde superior del peñasco del hueso temporal. Y va a pasar por el borde posterior de la silla turca, del hueso esfenoides. Entonces ahí encontramos la segunda línea que me da la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Y como ustedes se pueden dar cuenta, entonces ya pueden ustedes identificar qué huesos o qué estructuras pequeñas se encuentran alojadas en esas fosas. Entonces en la fosa craneal anterior va a encontrar el hueso frontal, el hueso etmoides y este sería el cuerpo del hueso esfenoides. Y en la fosa craneal media pues van a encontrar las alas mayores, las apófisis clinoides, la silla turca, el hueso temporal, el peñasco del hueso temporal, pero sería solo el borde o el borde antero superior, que pertenecería a la fosa craneal media.
porque el otro borde que ustedes ven acá, esta partecita, pues ya queda en la parte posterior. Entonces el borde postero superior ya va a ser parte de la fosa craneal posterior, porque por ahí pasó esa línea divisoria imaginaria. Bueno, listo. Esta sería la base o el suelo del cráneo. Acá también, pues cuando ven estas imágenes, pues también ustedes se tratan de asustar con este cráneo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos accidentes óseos, muchísimos orificios y van a pasar muchísimas estructuras. En este caso, pues acá les voy a señalar los principales forámenes con más que todo los pares craneales que van a pasar por allí. Entonces vamos a encontrar el primero, que son los orificios de la lámina cribosa, que ya se los mostré. Por esos orificios de la lámina cribosa, estos punticos que ven ustedes acá, todos esos punticos que les estoy pintando acá en rojo son orificios de la lámina cribosa. Por ahí van a pasar los filetes del nervio olfatorio. Entonces, encima de esa lámina cribosa se encuentra el bulbo olfatorio. Y ese viene siendo el primer par craneal. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Escucho como un micrófono abierto. Entonces, si alguien quiere escuchar, pues pregunte, por favor. Bueno, orificios de la lámina cribosa. Primer par craneal, filetes del nervio olfatorio. El segundo foramen que vamos a encontrar es el óptico, este que está acá. Conducto óptico. Por ahí va a pasar el segundo par craneal, que es el nervio óptico y la arteria oftálmica. Bien, vamos a ver ahora la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior queda en esta partecita de acá. Entonces toda esta parte es así. Cuando yo la miro en diagonal, la puedo observar toda. En una vista así como esta no se puede ver muy bien, pero si la miro de una forma diagonal, puedo observar toda esa fisura que queda ahí. Por esa fisura orbitaria superior va a pasar lo que es el tercer par craneal, que se llama nervio oculomotor. Va a pasar el cuarto par craneal, que se llama nervio troclear. Va a pasar el quinto par craneal, pero su primera división, que se llama el nervio oftálmico. Va a pasar el sexto par craneal, que se llama el nervio abducens. Y además de eso, pues va a pasar la vena oftálmica superior y ramas lagrimales y frontales y nasociliares del nervio oftálmico. Bueno, todos estos van a pasar por esa fisura orbitaria superior. Después, vamos siguiendo en descenso y vamos a encontrar este agujero que se llama agujero redondo. Entonces, la ventaja de estos forámenes es que tienen el mismo nombre de acuerdo a su forma. Entonces, como es redondo, le colocaron foramen redondo y es muy fácil de aprendérselo. Por ahí va a pasar lo que es el nervio maxilar, que es el quinto del par craneal, pero viene siendo la segunda división. Este se conoce como nervio trigémino. Ahora vamos a ver el foramen oval o agujero oval. Pues tiene forma ovalada, ¿sí? Por eso se llama oval. Por ese foramen oval, pues va a pasar la tercera división del nervio trigémino, que se llama nervio mandibular. Va a pasar la arteria meningea accesoria y nervio petroso menor. Después, al lado, seguimos con este agujero pequeñito que encontramos acá, que se llama foramen o agujero espinoso. Por el agujero espinoso, pues va a pasar la arteria y venas meningias medias, ramo meningio del nervio mandibular. Y acá vamos a encontrar este agujero que tiene forma rasgada, por eso se llama foramen rasgado. Por el foramen rasgado va a pasar lo que es el nervio petroso mayor. En algunas bibliografías ustedes van a encontrar que ese agujero rasgado está tapado por una fascia o un ligamento. Y en otras pues va a encontrar que pasa el nervio petroso mayor. Pero entonces ahí sí puede estar esa fascia porque el agujero es muy grande. Entonces lo que hace es que el nervio perfora esa fascia o ese ligamento que está ahí.
Bien, el conducto carotidio. Este conducto carotidio que está al lado del rasgado, por ahí va a pasar la arteria carótida interna y el plexo del nervio carotidio interno. Y este otro que está acá abajito, que es el conducto auditivo interno. Ese era el que yo les mencionaba hace rato, que por ahí pasa el séptimo, que es el nervio facial, el séptimo par craneal y el octavo par craneal, que se llama el nervio vestíbulo-coclear. Bien, ahora vemos este otro foramen que se llama foramen yugular. Por ese foramen yugular pues va a pasar lo que es el nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal, el nervio vago, que es el décimo par craneal, el nervio accesorio, que es el onceavo par craneal. Bien, y por acá, por este foramen que está acá, va a pasar lo que es el conducto del nervio hipogloso o foramen del nervio hipogloso, pues va a pasar el último par craneal, que es el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. Y por el agujero magno, que es por donde va a pasar la médula oblongada, la médula espinal recubierta por todas las meninges, vasos sanguíneos, en este caso serían arterias vertebrales, las ramas meningias de las arterias vertebrales y raíces espinales de los nervios accesorios del onceavo par craneal.